hermanos, pues aquí de nuevo estamos reunidos y sí, ciertamente lo digo de corazón, es una alegría, iba a decir verlos, pero estar con ustedes, ¿no? Recuerden, hermanos, nosotros creemos en la comunión de los santos, que en su sentido teológico más profundo, ¿verdad? Significa que todos los cristianos estamos unidos, ¿no? Por ese sistema cardiovascular de la gracia. Basado en el concepto bíblico del cuerpo místico de Jesucristo, un gran teólogo alemán de principios del siglo XIX, muchos lo llaman el predecesor del Vaticano II, aun cuando murió en 1838, 31 años antes del comienzo del Vaticano I. O sea, él habló de la iglesia como un organismo vivo, palpitante, latente, ¿verdad? No la iglesia como una pirámide con el Papa a la cabeza y el resto de la gente debajo, ¿no? La iglesia era un organismo vivo, ¿no? Un cuerpo vivo, ¿no? Animado por el Espíritu Santo, por cuyas arterias, venas y capilares corría la gracia, lo cual significa que la vida, la experiencia, la práctica, la oración, el amor de un católico en la India, ¿verdad? Me afecta a mí. Me toca a mí directamente, eso es verdad, hermanos, eso es verdad. Si no queremos eso, es mejor ni siquiera hacer este curso. Formamos una iglesia que no es una federación de comunidades, ¿verdad?, de partidos políticos. Es un organismo vivo, es un cuerpo latente, ¿no? Por eso es que puedo decir que en cierta manera nos vemos mutuamente, ¿no? Estamos unidos en el amor de Jesucristo por ese sistema cardiovascular de gracia que corre por el seno de la iglesia. Pero bueno, hoy quiero hablar de la revelación, empezar a hablar, ¿no? De la revelación, es el primero de varios temas, ¿no? Y de nuevo la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es revelación? Pues miren, en su sentido más simple, la revelación es la autocomunicación, ¿no? Evidencia de sí mismo, ¿no? Que Dios hace, ¿no? ¿No? Hacia la creación, ¿no? Que parte de su designio amoroso. ¿Qué nos revela Dios? ¿Qué nos dice Dios? Pues se habla de verdades reveladas, entre comillas, ¿no? La que hemos hablado antes, la Trinidad, la presencia real en la Eucaristía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estas verdades las encontramos en las Escrituras, la fe predicada por los apóstoles, la misma celebración de la iglesia. Pero miren, hermano, en definitiva, todas estas verdades particulares, ¿verdad?, no son sino participaciones, aspectos de la única verdad que Dios nos revela, que es Él mismo. Lo que Dios nos revela y nos da es Él mismo, pero no Dios como un ente, repito, flotando ahí arriba, sino el Dios trinitario, el Dios que es familia, el Dios que es Padre, que engendra al Hijo desde toda una eternidad, y ese Hijo le reciproca el amor, y esa intimidad que solamente dos amantes pueden conocer, que solamente dos amantes pueden conocer, diciéndose a sí mismo, ay, qué bueno es estar contigo, exhalan al Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos comunica y todo lo demás se deriva de ahí, ¿no? No, como tal. ¿Cómo nos transmite Dios la revelación? Aquí entramos ya en terreno muy resbaladizo y yo he pasado por ese terreno, es verdad, y cuando era más joven me caí de trasero más de una vez, ¿verdad? Especulando, ¿no? Y leyendo sobre esto, ¿no? Hablemos primero de las Escrituras, ¿verdad? Las Escrituras son el libro de la iglesia, ¿no? Son el libro privilegiado de fe y de oración de la iglesia, pero fíjense, hermanos, no digo son, porque la palabra Biblia viene del griego biblos, biblioteca, ¿no? Que una biblioteca, no, hay más de un libro, ¿no? Hay muchos libros, ¿no? La Biblia, ¿no? Los libros de la Biblia son para la iglesia lo que se ha llamado la norma en sí mismo no normada, o sea, la norma que tiene su propia autoridad del hecho que es palabra de Dios, que es palabra de Dios. La palabra de Dios viva, encarnada, crucificada y resucitada, que Jesucristo se nos ha comunicado, ¿verdad? De un modo histórico presente en las Sagradas Escrituras, ¿no? Es un error trágico, hermano, decir, bueno, aquí está la Biblia, aquí está la iglesia. Yo me guío por la Biblia y a mí no me hace falta la iglesia. Pero, hermanos, ¿de dónde salió la Biblia? Salió del seno de la iglesia. De la iglesia del Nuevo Testamento, los libros que conocemos, ¿no? Que conocemos como las cartas de San Pablo, los cuatro evangelios, en los hechos de los apóstoles, etcétera, etcétera, como tal. Pero esto también es válido del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento, que la iglesia reconoció y recogió e hizo suyos como palabra inspirada de Dios, nacen en el seno de la vida, la dinámica, la celebración, el gozo, las persecuciones, las tribulaciones, las cautividades del pueblo de Israel, ¿no? Como tal. Aquí me quiero anticipar un poquitico al tema de nuestra próxima charla la semana que viene, ¿no? Cuando vamos a hablar en más detalle, se lo anticipo, o sea, la misma estación, el mismo canal, no se me vayan, ¿verdad?
no se me vaya ninguno, ¿verdad? A nadar a la playa ni nada, porque en la próxima charla, no en esta, ¿no? Vamos a hablar de Jesucristo. Le vamos a dedicar tiempo entero a Jesucristo en detalle y de cómo un católico puede interpretar inteligente, crítica, analítica, gozosa, espiritual y místicamente las Escrituras. Cómo un católico, ¿verdad?, puede dentro del seno de la iglesia interpretar las Escrituras. Sé que no se pierdan eso, pero por ahora anticipemos esto, ¿no? O sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento se relacionan de esta manera. Este gran sabio y doctor de la iglesia, cuyo nombre mencioné de paso en la primera charla, creo, y si no lo mencioné, aquí va, San Agustín, murió en el año 430 de la era cristiana. O sea, hace ¿cuánto tiempo? Hace muchos años, ¿verdad? Vamos a calcular, no, mejor no calcularlo porque es mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que vivió hace 16 siglos, ¿no? Prácticamente, 1600 años, ¿no? San Agustín, ¿no?, gran doctor de la iglesia. Además, sin él no tendríamos la doctrina y teología que tenemos hoy en día. Se le ha llamado el padre de la teología de la iglesia occidental, y con razón. Un genio, un hombre genial. Él dijo, ¿cómo se relacionan? Quiso contestar esta pregunta. Relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Miren, dijo, en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, late, se esconde, ¿verdad?, el Nuevo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se hace evidente el Antiguo, ¿no? Él usa un juego de palabras en latín, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento late el Nuevo Testamento. En el Nuevo patet, se hace patente, ¿no? El Antiguo como tal. O sea, es una relación íntima. No tendríamos Nuevo Testamento si no hubiera un Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento perdería su sentido último si no tuviéramos el Nuevo Testamento, que es el testimonio, el testamento de Jesucristo como tal. Bien, eso es una anticipación de lo que vamos a ver la semana que viene con más detalle y con más precisión. Luego, las Escrituras surgen tanto dentro de su esbozo del Antiguo Testamento como dentro de su entorno cristiano, ¿no?, como el libro del pueblo de Dios. Se puede hablar, por tanto, de la Biblia como un libro o una colección de libros de tradiciones escritas como tal, ¿no? Junto con eso, ¿verdad?, la iglesia nos dice, ¿no?, sobre todo la iglesia del Vaticano II, Dios también se vale de la tradición. Cuidado con esta palabrita tradición. No es una palabrita esa que ha sido muy mal usada. Bueno, es tradicional comer esto o aquello por Navidad, ¿verdad? En mi casa mi mamá sabía preparar este tipo de comida, era una tradición en casa. O sea, y eso no es propiamente, ¿no?, lo que la iglesia entiende por tradición en su sentido más claro y más profundo. Sin duda que esas son tradiciones, ¿no? Tradiciones familiares, tradiciones festivas y todo eso, y son legítimas y muy buenas, ¿no? Pero en el sentido en que habla la iglesia, tradición viene del latín tradere, que a su vez viene de la palabra griega, tradere en latín, transmitir, ¿no? Viene de la palabra griega paradidomi, ¿no? Significa la misma cosa, significa transmitir o entregar. Primariamente a un nivel más básico significa entregar. Cuando se nos dice que Juan el Bautista fue entregado a las autoridades, a Herodes el Grande, se usa ese verbo como tal. Pero también significa ¿verdad?, en las cartas de San Pablo, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 11, cuando él dice, yo les transmití a ustedes lo que a mí primero se me dio. El verbo que usa es como tal, paradidomí, o sea, yo les di a ustedes lo que yo tengo. Se los transmití como tal, ¿no? Entonces, la tradición de la iglesia, usualmente, ¿no?, a lo largo de los siglos, se ha definido como centrada en la predicación verbal de los apóstoles, que ocurre antes de que se escribe el primer libro del Nuevo Testamento, que dicho sea de paso, ¿no?, lo veremos con más detalle la próxima vez, ¿no?, fue la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, escrita entre el año 49 y 50 de la era cristiana. Pero bueno, aparte de eso, ¿no?, estaba la predicación de los apóstoles, el testimonio. La misma escritura del Nuevo Testamento así nos lo dice, sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recién ocurrido el evento tremendo, el evento neumático, ¿verdad?, ese fuego apasionado de Pentecostés, salen a predicar, ¿no?, en el templo. Todo esto antes que San Pablo se convirtiera, para empezar, o sea, antes que tuviéramos Nuevo Testamento propiamente, ¿no? Entonces, la cosa aquí el problema es, ¿no?, y es un problema de índole ecuménica, o sea, que afecta nuestra relación con los hermanos cristianos no católicos, es ver cómo se relacionan entre sí, ¿no? Fíjense, aunque la iglesia nunca lo enseñó como verdad revelada por Dios, ¿no?, se decía, muchos decían, ¿no?, y era como una idea muy propagada, que algunos creían que eso era doctrina de la iglesia, que nunca lo fue, ¿no?
nunca fue doctrina de la iglesia. Es decir, bueno, hay verdades de fe católica que están en las escrituras y hay otras que están en la tradición, pero no en las escrituras. ¡Falso! Trágicamente falso, cuidado. El Concilio Vaticano II, en esa constitución de la cual les hablé, la constitución sobre la divina revelación, Dei Verbum nos dice, para aclarar malos entendidos, nos dice, fíjense, primero, también se desdice por ahí comúnmente, hay dos fuentes de revelación, la escritura y la tradición. El Vaticano II, en este documento de Verbum, dice, no, hay una sola fuente de revelación que es Dios, el Dios trinitario. Lo que Dios nos comunica se nos transmite privilegiadamente por las tradiciones escritas, o sea, las escrituras, ¿verdad? Y por la comunicación oral de la iglesia, su celebración litúrgica, la predicación apostólica y todo eso. Pero esto no son dos fuentes separadas, manan de una misma fuente. Es más, o sea, aquí se los voy a leer como lo dice exactamente el Concilio Vaticano II. Dice así, cito, la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas de algún modo, manan de la misma fuente, se unen de algún modo en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. Son como dos afluentes de un río, ¿no?, que se unen en un mismo caudal, ¿verdad? Pero fíjense que la iglesia dice, el Vaticano II dice, se unen entre sí de algún modo. No, no. Manan de una misma fuente, se funden, entran en un mismo caudal de algún modo. ¿Por qué de algún modo? El Concilio Vaticano II, el Vaticano II, ¿no?, los obispos del Vaticano II, asistidos por sus expertos o peritos teólogos, dejaron esto deliberadamente ambiguo, ¿no? Escritura y tradición se unen, no están separadas, de algún modo. Ese algún modo lo único que hace es justificar a Dios gracias. Si no hubieran dicho eso, yo hubiera tenido que estar vendiendo churros por la calle, otra cosa, en vez de enseñando teología, porque eso es lo que hacen los teólogos. Eso justifica el salario que a mí me pagaron 30 años enseñando teología, ¿no? El investigar ese de algún modo. ¿Cómo? ¿De qué modo? Bueno, ese es trabajo de los teólogos, ¿verdad? Eso ya no entra dentro de la doctrina oficial de la iglesia como tal. Lo que sí entra es que escritura y tradición no son dos fuentes separadas. Una sola es la fuente de la revelación, que es Dios como tal, ¿no? Tercera aclaración, enfatizo, bueno, la acabo de decir como tal, ¿no? Esto es clave, miren, esto es trascendental, esto es súper esencial para entendernos algo con la opinión y perspectivas, ¿no? Con las formas concretas de fe que tienen nuestros hermanos cristianos no católicos, ¿verdad? Y el uso que hacen de la Biblia, ¿no? Propiamente, ¿no? Un quinto punto a estos que he estado añadiendo aquí, ¿no? O sea, como una conclusión del tema de la fe, propiamente, ¿no? Y quiero pasar en esta charla, ¿no?, más adelante el tema de la teología de la creación, que óigame, esto es verdad, ¿verdad? Aquí, esto es apasionante, el tema de la teología de la creación, sobre todo de la creación del ser humano, hombre y mujer, ¿verdad? Eso es profundamente bello, pero antes de pasar ahí, quiero como concluir, o si ustedes quieren dar una síntesis de este tema de la fe, abordando un tema que el Concilio Vaticano II también, en su constitución sobre la iglesia y el mundo actual, Gaudium et Spes, alegría y esperanza. No, en los artículos 19 a 22 se expresó, definió como uno de los problemas más graves de nuestro tiempo, hermanos, y es un problema que está situado, que está localizado y se halla en todas partes. O sea, que no pertenece a una ideología determinada ni a una estructura política determinada. El problema del ateísmo, de aquellos que niegan la existencia de Dios, no solamente la existencia de Dios, sino la presencia de un Dios personal que entra en la historia humana y tiene algo que decir. No, ese Dios no existe. Ese Dios, pues nada, ese Dios no es parte de mi vida, propiamente, ¿no? Aquí también conviene aclarar cosas, ¿no?, hacer ciertas aclaraciones, ¿no? Primera. Durante mucho tiempo, una gran mayoría de los cristianos, ¿no?, de los creyentes, pensaban que el ateo, al negar a Dios, siempre es culpable de pecado grave. Porque, ¿cómo usted puede negar a Dios cuando usted sale por la noche, ¿no?, y contempla ese cielo cuajado, de ese tapiz de estrellas, ¿no?, que lo adornan, que lo decoran? Cuando usted si lee algo de anatomía, ¿no?, y lee la complejidad infinita del ojo humano, ¿verdad? Cómo funciona el ojo humano, el organismo humano. Si uno ve la belleza de una puesta de sol, la belleza de la diversidad
de la creación, como ha dicho el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado sea Señor, sobre la conservación de la casa común, ¿no? O sea, cada criatura, dice el Papa en el artículo 33, cada criatura que existe alaba el nombre de Dios, le hace alabanza a Dios, le da gloria a Dios. Ante eso, ¿cómo usted puede negar a Dios? La iglesia, sin embargo, no madura y la iglesia crece, ¿no? Y oye las voces también, ¿verdad?, de las ciencias humanas. La iglesia, gracias a Dios, en nuestro tiempo, el tiempo del Concilio Vaticano II, ha escuchado mucho las voces, no solamente de los teólogos haciendo teología al día, no solamente de los exegetas bíblicos interpretando la Biblia según los métodos más rigurosos, sino las voces de los psicólogos, de los sociólogos, de los antropólogos, de los políticos, que añaden al acervo de la ciencia de la iglesia y le permiten discernir mejor las cosas. Luego, la cosa no es tan fácil hoy en día decir, usted es ateo, usted está en pecado mortal. Primero, no es cristiano decir eso, ¿no? Ya los antiguos medievales decían, de interioribus anime ecclesia non judicat, del interior de las almas la iglesia no juzga. Eso de ahí, ¿no? Pero aparte de eso, sabemos que hoy en día el problema del ateísmo es muy, muy complejo, ¿no? Y el mismo Vaticano II, en la Constitución Gaudium Spes, el artículo 19, da varias causas del ateísmo, ¿no? Debo confesar que la primera vez que la leí, ¿no?, y cada vez que la leo hoy en día, ¿no?, podían haberlas organizado un poco mejor, pero bueno, yo no estaba presente, ¿no? No me hicieron caso, pero bueno, lo que dice básicamente es lo siguiente, ¿no? Hay ateos que son tales porque así se lo inculcaron en su casa, o sus amigos en la escuela, o la sociedad, lo que fuera, ¿no? Otros dejan en creer en Dios por el antitestimonio de los cristianos que conocen, los vecinos a lo mejor, van a misa de 10 de la mañana los domingos, profesan muy bellamente, ¿no?, con palabras bellas, ¿no?, su fe cristiana, ¿no?, el amor, la justicia, que sé yo, que sé cuánto, ¿no? O sea, y después abrazan, ¿no?, retóricas, ideologías de injusticia, de racismo, de odio, de envidia, de lo que fuera, de poder político. Rigen sus vidas movidos, ¿verdad?, por el deseo del poder, de la fortuna, ¿verdad?, de los caudales, ¿no?, de lo que fuera, como tal. O sea, en dos palabras, no viven, no practican lo que predican. O sea, dicen creer en una cosa, pero viven de espaldas de esa cosa. Esto es una cosa grave. Y ya el concilio, también este mismo concilio, en otro documento, ¿no?, en el documento, la Constitución Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, los artículos 13 a 16, ¿no?, nos dice que esos cristianos van a tener que dar mucha cuenta ante el Señor, ¿no?, por ese antitestimonio como tal, ¿no?, propiamente, ¿no? Y hay otra causa que muchos sostienen que es la causa principal hoy en día, ¿no? El sufrimiento del inocente. Niños que mueren a causa de genocidios, el holocausto de Hitler y casos semejantes en otros países, el hambre. Cada día 34.500 niños de menos de 18 años, ¿no?, mueren de hambre o de enfermedades relacionadas con el hambre cada día. Cada día 870 millones de personas se van a la cama hambrientas. Y no podemos decir que todos son pecadores horribles, ¿no? Y aunque lo fueran, ¿verdad?, aunque lo fueran, que no lo son, ¿no?, como tal. Entonces la pregunta que se plantean muchos ateos, ¿verdad?, una pregunta muy antigua, se remonta al filósofo griego Epicuro, que la planteó 270 años antes de Cristo, ¿no? O Dios, ¿no?, quiere, pero no puede evitar el sufrimiento del inocente. En ese caso, Dios es un Dios inefectivo, ¿verdad? Es un Dios inefectivo que no me ayuda. ¿Para qué creer en Él? O Dios quiere, pero puede, pero no quiere suprimir el sufrimiento del inocente, prevenirlo. En ese caso, Dios es el mismo demonio. O Dios ni quiere ni puede prevenir el sufrimiento del inocente, y volvemos a donde empezamos. Dios no existe. Ese problema lo ha planteado en nuestro tiempo, ¿verdad?, en La clave de la libertad humana, uno de los ateos para mí más honestos, más inteligentes, ¿verdad?, que yo he leído. Yo tengo casi todas sus obras y dialogo con él a través del tiempo. Murió en un accidente en 1960, ¿verdad?, el francés Albert Camus. Él afirma básicamente que la vida es un absurdo. La vida es como el mito de Sísifo, un antiguo personaje de la mitología griega que fue obligado, que fue castigado, ¿verdad?, por su rebeldía ante los dioses, a subir una roca tremenda, grande, por la ladera de una montaña. Al llegar arriba, la roca volvía a bajar y tenía que volver a subir por toda una eternidad. Un absurdo. Así decía Albert Camus. La vida es un absurdo, pero él decía, el sufrimiento del inocente, ¿no? O bien este sufrimiento, o sea, Dios libremente lo permite, entonces es un Dios cruel.
Este no es el Dios de los cristianos, que me dicen a mí mis amigos cristianos en el cual creen, ¿no? O esto proviene de la libertad humana, en ese caso Dios no tiene poder para impedir lo que, o sea, las maldades, el mal que causa la libertad humana y cosas por el estilo, hermano. No quiero entrar en demasiadas complejidades de doctrinas o de ideologías filosóficas, pero el hecho es que el sufrimiento del inocente, sobre todo, aunque no exclusivamente, el sufrimiento del niño, ¿verdad? Caso que muchos ateos digan, ¿cómo ustedes los cristianos pueden compaginar? ¿Cómo ustedes pueden reconciliar un Dios que es omnipotente, que todo lo puede, y que ustedes dicen que es omnibenevolente, que es todo amor y toda bondad, ¿no? Pero que permite estas cosas, ¿no? Con la ocurrencia del mal. El Papa Francisco nos ha dicho lo siguiente, haciendo suyo los planteamientos de Gaudium Spes, ¿no? Citando estos documentos al principio de su pontificado, él dice, miren, esta constitución, ¿no? En el artículo 22 nos dice que Jesucristo le revela al hombre a Jesucristo mismo. Punto clave. Si yo trato de encontrar el sentido de mi vida solamente a través de mis esquemas filosóficos, políticos o sociales, me doy de golpes contra una pared. Entro en un callejón sin salida. Pero cuando yo puedo mirar a Jesucristo, el único inocente, el inocente que sufrió por excelencia, que se abrazó a su cruz como ya el umbral de la resurrección, entonces las cosas cambian. No tendremos, si acaso, una explicación inmediatamente coherente a este porqué, pero nos unimos a aquel en cuya persona se dan todas las explicaciones, ¿verdad? En nuestra relación íntima, apasionada, vulnerable con Jesucristo, podemos empezar a ver, ¿verdad? A vislumbrar, ¿no? O sea, vislumbrar la posibilidad de entrar en la coherencia del sufrimiento del inocente. El sufrimiento del inocente, fíjense hermanos que digo la coherencia, no he dicho la explicación. No, los salmos, ha dicho un teólogo de nuestra época, el clamor de los salmos nos pueden ayudar. Ahí está el Salmo 73, versículos 16 y 17. O sea, el salmista, el autor de este salmo, se está quejándole a Dios porque ve que él, que es un hombre justo, sufre sin necesidad, sufre horriblemente y ve que los malos, los pícaros prosperan. Es el clásico dilema, el justo sufre, los malos prosperan. Es el dilema del Salmo 73. Y llega un momento en el que dice, para esto yo me he molestado en ser bueno. Para esto yo he gastado mi vida. Lo dice con otras palabras más elegantes, no más poéticas, ¿no? Y entonces dice, todo esto me resultaba muy difícil. Y no podía comprenderlo. Hasta que entré en el misterio de Dios. La palabra hebrea que se usa ahí, mishkin, significa tanto misterio como santuario. Entré en la intimidad de Dios. Y entonces comprendí el destino de los malos, ¿verdad? O sea, Salmo 73 es un salmo muy bonito a leer como tal, ¿no? Entonces, como tal, el problema del ateísmo es un problema que nos embarga hoy en día en cualquier latitud, ¿no? Que vivamos en el entorno de cualquier sistema sociopolítico, cultural que sea, pero es un problema que nos reta hoy en día. La respuesta se empieza a dar. Primero hay que usar el cerebro, sin duda. No podemos actuar irracionalmente. No son bailando, ¿verdad? Bailando canciones carismáticas, ni, ¿verdad? Como tal, al ritmo de la Macarena, ¿verdad? Que solucionamos la cosa. Tenemos que pensar y reflexionar. Pero también tenemos que recordar que ya en las Sagradas Escrituras ya se nos habla repetidamente del justo que no entiende esto. El justo sufre. El libro de Job es todo eso. El libro de Job es aquello que nosotros los teólogos le hemos dado un nombre técnico para confundir a la gente, ¿no? Teodicea. Teodicea significa sencillamente, ¿no? Viene de dos palabras griegas que significa justificar, plantear la posibilidad de que Dios exista en un mundo marcado por el mal. Sobre esto abundaremos más en detalle más adelante. Dejemos ese tema por ahora.